La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Tienes reserva aquí en Gran Vía 36? Sí, tengo reserva para 2 noches. Vale, ¿a nombre de? Fernando Bayo. Perfecto, Fernando. ¿Serías tan amable de permitirme una identificación? Sí. ¿DNI y pasaporte? Sí. Un segundito. ¿DNI? Perfecto. Muchísimas gracias. Vale, vamos a introducir ahora tus datos. Y lo único, ¿me puedes confirmar ahora un número de teléfono y una dirección de correo? Si eres tan amable de facilitármelo. El móvil y el correo electrónico, pero para temas comerciales o... No, es ahora por la nueva normativa, nos piden un teléfono de contacto y una dirección de email. Ajá, vale. Bueno, pues te dejo mi teléfono móvil y el correo electrónico. Bueno, como es una reserva de trabajo, te voy a dejar el del trabajo. No hay ningún problema. ¿No importa si no es el personal? No, solo necesitamos uno de contacto. Pues fernandobayo@cadenaser.com. Registrarse al llegar a un hotel, rellenar un formulario online para reservar un vuelo o cumplimentar el contrato de alquiler de un vehículo pueden parecerle actos cotidianos a casi cualquier viajero. Sin embargo, en un país como el nuestro, que recibe cada año a millones de turistas, no ha existido hasta hace poco un registro unificado de visitantes, de modo que cada empresa recababa de sus clientes los datos que consideraba más relevantes, pero no siempre los mismos datos. Edu Hernández, compañero de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace días que venimos hablando del nuevo registro de viajeros, pero nuevo no es. Sí, de hecho lleva operativo 2 años y es que hasta ahora no había un criterio común para todos los operadores del sector turístico, que ha estado de hecho alargando la puesta en marcha de este Real Decreto. La diferencia es que ahora sí que es obligatorio que recojan y comuniquen estos datos al Ministerio del Interior, que es quien ha comandado y desarrollado todo esto. No son datos que no hayamos estado cediendo de forma habitual al hacer una reserva o alquilar un coche, que siempre nos han podido pedir el DNI o el correo electrónico. Ahora ya hay un criterio común para todas las empresas y viajeros, y lo vamos a empezar a notar a la hora de planificar nuestras vacaciones. Y ojo por parte de las empresas sobre todo, porque las sanciones pueden llegar a los 30.000 euros si no se comunican bien los datos. ¿Y qué datos son exactamente los que se tienen que comunicar, esos que nos van a pedir, y también quién nos los va a exigir? Bueno, primero tenemos a los que prestan el servicio turístico de transporte, es decir, hoteles, agencias de viajes, plataformas de intermediarios como Booking, campings, empresas de alquiler de vehículos, empresas de car sharing como City, Airbnb. También especial atención a este último, porque da igual si se alquila el piso completo o solo una habitación. En definitiva, todos tienen que dar sus datos como empresa o establecimiento. Ahora, si nos fijamos en lo que nos afecta a nosotros como consumidores, te voy a hacer un poco el desglose porque no es pequeño. Nombre y apellidos, sexo, número de documento de identidad y el tipo de documento que es. Puede ser DNI, pasaporte. Número de soporte del documento. Esto no se pedía hasta ahora, pero ahora sirve para comprobar la veracidad del mismo. Nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, con dirección completa, localidad y país. Teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, y aquí viene un poco lo más farragoso, número de viajeros y relación de parentesco entre ellos en el caso de que alguno sea menor de edad. Si viajamos en grupo, será cada miembro quien tenga que ceder su información a título propio. Aquí es donde viene uno de los problemas. Por ejemplo, para el turismo MAIS, el de congresos, si viajan 20 compañeros de una empresa, se tomarán los datos de cada uno de los viajeros. Esto en cuanto a los datos personales. Como ves, Fernando, el escáner te lo pasan al completo. Pero es que también se almacenan todos los datos del pago, el IBAN o la tarjeta, el contrato si hemos alquilado un piso turístico, datos del GPS si tienes el coche alquilado o los kilómetros recorridos. Muchas de estas cosas que estamos contando están a la orden del día, otras a lo mejor no tanto. Pero como no había ese criterio común, pues no se solían pedir los mismos datos en una agencia de viajes que en una empresa de alquiler de coches. ¿Y todos esos datos dónde acaban? ¿En qué fichero y qué se hace con ellos? Bueno, la empresa tiene sus propios datos y también almacenará, como decimos, el del cliente y el de la transacción o contrato. Los tienen que guardar durante 3 años e ir volcándolos a una plataforma que se llama ses.hospedajes. Interior permite subirlos en diferentes formatos, como el XML, y la plataforma, asegura el Ministerio, es fácil de usar, pero el sector lleva estos 2 años quejándose de que falla con frecuencia. Aunque de momento sí que está funcionando bien, pese a los primeros fallos que se reportaron el lunes por la mañana, también por esa alta demanda, tras la puesta en marcha. Los establecimientos tienen 24 horas para subir los paquetes de datos de las transacciones y los clientes, aunque fuentes de Interior cuentan que no pasaría nada si se exceden de ese tiempo con un margen prudencial.
Lo hemos dicho, este sistema lleva 2 años funcionando y ha tenido registrados a más de 61.000 hoteles, 1.000 agencias de viajes, más de 200 plataformas digitales y más de 1.700 empresas de alquiler de vehículos a motor. Hemos pasado décadas sin un registro en este país unificado de viajeros. ¿Por qué aprobarlo ahora? Bueno, ellos parten de los libros de registro de viajeros que ya utilizaban en la hostelería o el control gubernativo de los vehículos alquilados. Estos, dice Interior, que se han quedado obsoletos y que hay que ir a por lo digital en todos los sentidos. Parten además de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, el artículo 25 que hace referencia a estos servicios y su obligación de hacer un registro documental. Pero, ¿cuál es el argumento esencial del gobierno? Pues que hay que primar la defensa de la seguridad ciudadana, en especial la que tiene que ver con posibles actos de terrorismo o delitos graves. Hay muchos turistas y movimientos por el país, cada vez más de hecho, es que solo hay que ver las cifras y eso hay que tenerlo con algo más de control. Interior sostiene además que en este tipo de delitos son clave 1, el alquiler de alojamientos y 2, el de vehículos. ¿Y está siendo una medida efectiva para controlar a los viajeros? Sí, en estos 2 años que lleva operativo el registro han cruzado datos de más de 4,7 millones de personas. Es un número corto respecto a las pernoctaciones o el flujo de turistas que solemos tener, pero de todas ellas ha habido 18.584 que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o en el sistema de información Schengen. Todas estaban en pleno proceso de requerimiento judicial, ya fuera por delitos graves o porque su presencia era necesaria para una investigación. Borja Atsuara es experto en Derecho Digital y Protección de Datos. Borja, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias por invitarme. ¿Está justificado recabar hasta 42 parámetros, 42 datos que en muchas ocasiones son tan personales para acciones tan cotidianas como alquilar una motocicleta en vacaciones o reservar una habitación de Airbnb? Yo creo que no, y de esos 42 datos, algunos son del establecimiento, pero otros, muchos, son 23 datos que afectan a la intimidad de las personas. Y no parece que sea necesario, primero, recopilarlos, pero sobre todo transmitirlos a la policía. Según el Reglamento de Protección de Datos, hay un principio que se llama el principio de minimización de datos, que dice que una empresa solo debe recabar los datos imprescindibles para prestar un servicio y para facturarlo. Por ejemplo, pues la operadora de telecomunicaciones o una tienda, etcétera. Todos aquellos datos que no sean imprescindibles no se deben recabar. Ya estaríamos infringiendo el Reglamento de Protección de Datos. Pero es que ahora resulta que los establecimientos hoteleros y las agencias de alquiler de vehículos tienen que recabar unos datos que ellos no necesitan porque se lo dice la policía, con lo cual actúan como encargados, ¿no?, de la policía. Y mi pregunta es, hemos normalizado una regulación que viene de 1959, es decir, era una regulación franquista, cuando España se empezaba a abrir al mundo y entonces en los hoteles pues empezaron a venir viajeros extranjeros y pues el gobierno de aquella época pues estaba preocupado de a ver quién venía para contaminar, ¿no?, a los ciudadanos. Bueno, pues con la llegada de la democracia, en vez de relajar esa regulación que es para controlar a los ciudadanos, resulta que ahora se piden más datos que en tiempo de Franco. Y entonces lo que nos debe hacer reflexionar es si estamos yendo hacia un estado policial, porque luego nos quejamos del gobierno chino, pero hay muchas cosas, muchos tics que en democracias occidentales y especialmente en España, porque no hay ningún otro país que se pidan tantos datos y se compartan tantos datos con la policía como en España. Desde el Ministerio del Interior argumentan que esta normativa ha permitido la detención de numerosos delincuentes en nuestro país. ¿Crees que es posible de alguna forma compaginar seguridad y privacidad? Por supuesto, y ya lo hacen las leyes. La ley de enjuiciamiento criminal ya permite a la policía investigar datos de la privacidad de un sospechoso con autorización judicial. Pero ¿qué es esto de mandar por defecto los datos de todos los españoles y extranjeros que se alojan en un hotel a la policía si no están en el marco de una investigación de un delito? Y dice, no, es que nos viene muy bien. Dice, ya lo entiendo. ¿Y por qué no lo hacen también las operadoras de telecomunicaciones, los bancos, la tienda de la esquina, los restaurantes? ¿Por qué no le mandan también todos esos datos? También les vendría muy bien, pero eso va en contra del derecho a la intimidad de la gente. Ese es el control ciudadano que hacen pues los gobiernos autoritarios, como en China, donde tienen todos los datos de los ciudadanos porque están obligados a compartirlos con el gobierno.
Digo, pero hombre, yo creía que esto era una democracia occidental basada en los derechos fundamentales y entre ellos el derecho a la intimidad que está en el artículo 18 de nuestra Constitución. Y que aún así un juez puede autorizar a la policía judicial en la investigación de un delito que recabe de un hotel determinados datos de alguien que es alojado ahí. Pero ¿por qué hay que mandarlos todos? Borja, por último, se plantea una paradoja, y no sé si son términos comparables, pero creo que es importante que también la planteemos aquí, sobre esta desconfianza ciudadana que pueda surgir a la hora de que las autoridades públicas, en este caso la policía, recabe nuestros datos y, sin embargo, como ciudadanos, como consumidores y usuarios, constantemente compartimos millones de datos con empresas privadas, grandes tecnológicas, que además sabemos que hacen fortunas con ello, comercializan con ello. ¿No es un poco paradójico que nos preocupe por un lado tanto una cesión de datos y por otro tampoco a la otra? Pues puede parecer paradójico, pero voy a hacer una explicación pedagógica, que es la que hago a mis alumnos en la universidad. La intimidad no física, la de los datos personales, ¿no?, es muy parecida a la intimidad física, la intimidad sexual. Es decir, podremos decir que, hombre, no es prudente que uno vaya acostándose por ahí con todo el mundo. Pero una cosa es que lo hagas voluntariamente y otra cosa es que te obliguen, es decir, que te violen. Entonces, es muy distinto que tú compartas datos alegremente con las aplicaciones y plataformas digitales que van a utilizarlo para fines comerciales y no deberíamos hacerlo, y en eso estoy de acuerdo, hay que ser más prudente, pero lo haces voluntariamente. Y otra cosa es que sin tu consentimiento, en este caso una ley, le obligue a los hoteles a los que tú has dado los datos para que te presten un servicio, pero no para que se los compartan a la policía. Entonces, yo creo que la diferencia es estar en un estado policial donde cada vez se piden más datos, y esto debe servirnos para reflexionar sobre lo que se hacía antes, porque es que antes de este nuevo registro, ya, por ejemplo, había que registrar a las personas que estaban en la habitación. Dice, oiga, en otros países, pues solo hace falta identificar al que contrata el servicio y el que lo paga con la tarjeta de crédito. ¿Por qué tiene que saber la policía mi vida amorosa y con quién voy a un hotel? Pues es un buen planteamiento para cerrar este debate. Borja Atsuara, experto en Derecho Digital y Protección de Datos, como siempre, es un placer haberte tenido hoy en el programa compartiendo con nosotros estas ideas acerca del nuevo registro de viajeros. Gracias a vosotros. Edu, tú estás en contacto con el sector turístico habitualmente. ¿Qué dicen las empresas sobre este registro? Bueno, pues esto es un poco como todo, como cuando les introducen algún tipo de novedad. Han vuelto a levantar las antorchas todos a la vez. Como digo, al igual que en otras ocasiones cuando ha habido que regular los datos que recogen. Lo primero que argumentan es que la cantidad de información que tienen que recoger no es poca, y eso es verdad, son 42 datos en el caso de los clientes, y que almacenarla puede suponer un aumento de costes, dicen, para algunos operadores, para el pequeño operador. Ricardo Fernández es el CEO de Destinia. No hay que olvidar que en España hay miles de agencias de viajes físicas en las que trabajan 1, 2, 3 personas, pequeñas empresas, pymes, que en la mayoría de los casos no pueden adaptarse a esta normativa y no tiene ningún sentido que lo hagan además. De hecho, piden la exclusión de las propias agencias de viajes al no estar especificadas, esto sí es así, como tal, en el artículo 25 de la Ley de Seguridad Ciudadana. A las agencias, se han sumado los hoteles. De hecho, CEAT, la patronal en España, prepara medidas legales. Otro de los aspectos que señalan es una posible duplicidad de los datos. Si Booking, que es una plataforma de reservas, me pide toda esa información y luego cuando voy al hotel me la vuelven a pedir, habrá 2 copias de un mismo perfil. También otra de las mayores novedades son las empresas de alquiler de vehículos. Ojo, esto un poco por lógica, no estamos hablando ni de taxis ni de VTCs. Aquí, importante también recalcar que hay 3 plataformas, una nacional, otra para Cataluña y otra para el País Vasco. Esto es por tema de competencias autonómicas. Lo explica Juan Luis Barahona, es el presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor. Entendemos que vamos a tener que reportar, pero hay que reportar algo razonable y facilidad para desarrollar el interface y, desde luego, en la medida, si es posible, evitar tener que hacer 3 desarrollos por empresa, que es un dispendio que ni el país, ni el sector, ni la administración, ni nadie nos debemos permitir. Pero al final, Fernando, es que esto es lo de siempre. El sector sale a protestar por una medida que ya se venía aplicando y alertan de una subida de costes. Esto ya pasó cuando se empezaron a recabar datos en las aerolíneas por una normativa europea, alertaron de la subida de costes y luego no pasó nada. Esto es lo de siempre. Sí, que viene el lobo, pero luego el lobo no viene. Edu, muchísimas gracias. A vosotros.
Cadena SER. La radio.